Muy bien, en esta clase de anatomía y función del tallo vamos a ver primeramente una definición de lo que es un tallo y mostrar distintos ejemplos de distintos tipos de tallos, ¿sí? Vamos a ver las características anatómicas que definen a lo que es el órgano del tallo y ver cómo es que los tallos se desarrollan, ¿sí? Tanto a nivel de lo que son tallos herbáceos como también cómo se da el desarrollo y crecimiento en tallos leñosos. ¿Sí? Y por último vamos a mirar con un poco más de detalle las funciones que llevan a cabo estos órganos tan importantes de las plantas que son los tallos. Muy bien, entonces comenzando con de alguna manera ilustrarlos, que son los distintos tipos de tallos, en esta imagen de este bosque subantártico, ¿sí? Vemos una cantidad grande de árboles donde uno de los elementos más llamativos de este paisaje son justamente los tallos. ¿Sí? Tanto troncos como ramas vienen a representar los tallos de estas plantas. Entonces, ¿qué es un tallo? Bueno, un tallo es un órgano básico, uno de los tres órganos básicos de la planta, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Aunque no siempre, como vamos a ver, son estructuras alargadas, ¿sí? Más o menos cilíndricas, que entre sus funciones principales es las de otorgar sostén a las hojas, flores y frutos, básicamente. ¿Sí? Aparte de otorgar sostén, el tallo es un órgano que posibilita el transporte mayormente entre lo que son las raíces de agua y minerales desde el suelo hacia las hojas y transporte de los fotoasimilados de las hojas a las raíces u otras partes de las plantas como las flores y los frutos. Este tipo de tallos que tenemos aquí, este tipo de tallos de árboles, es lo que denominamos tallos leñosos. ¿Sí? ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? A que este tipo de tallo tiene una proporción bastante importante, de hecho la mayor parte de sus tejidos está conformado con lo que llamamos leño o madera, que el tejido que conforma la mayor parte, que el tejido que conforma eso es justamente el xilema, como vieron en la clase teórica anterior. Aparte de tener tallos leñosos, también tenemos tallos herbáceos, ¿sí? Como este de estos pastos. Estos tallos no acumulan, ¿sí? Tejido leñoso. ¿Sí? En este caso en particular, estos tallos herbáceos son tallos herbáceos que no manifiestan crecimiento en diámetro. ¿Sí? Y tampoco tienen desarrollo secundario de sus tejidos, como vamos a ver más adelante. Existen algunos tallos herbáceos que, si bien mantienen su condición herbácea, ¿sí? Eh, tienen un desarrollo de tejidos secundarios internamente. Entonces, ese es un elemento importante a tenerlo presente. Luego vamos a volver sobre este tema para ver cómo es que se ven estos distintos tipos de tallos herbáceos internamente. Otro tipo de tallos son los tallos suculentos, ¿sí? Como los cladodios de estas cactáceas, que una de sus características más distintivas es justamente la presencia de tejido parenquimático que funciona como reserva de agua. ¿Sí? Estos tallos, aparte de cumplir con la función de reservar agua, también cumplen con la función de fotosíntesis per se. En estas plantas, las hojas están representadas por las espinas muy conspicuas que pueden ver en la imagen, por lo que no hay hojas fotosintéticamente activas. Entonces, en este caso, el tallo tanto reserva agua como lleva a cabo la fotosíntesis. Estos tallos que hemos visto hasta ahora son lo que podríamos decir tallos autoportantes o que tienen la capacidad de sostenerse tanto a sí misma como a los otros órganos. Algunos otros tipos de tallos, como son los tallos volubles de esta vid que vemos aquí, invierten, digamos, la mayor parte de su desarrollo en crecer en longitud y en producir unas estructuras accesorias denominadas zarcillos con las que se apoyan en otras plantas. Es decir, estos tallos no tienen la capacidad de sostener su propio peso, sino que necesitan de apoyarse de otras plantas. Es otra estrategia que tienen las plantas para desarrollarse y exponer las hojas a la luz. Algunas lo hacen sosteniéndose a ellas mismas y otras se apoyan en otras plantas. ¿Sí? Este es el caso entonces de los tallos eh, volubles. Algunos tallos, ¿sí? Son denominados tallos reservantes, ¿sí?
Y un caso paradigmático en nuestra área de la agronomía es el caso de la papa, ¿sí? Todas estas papas que vemos aquí, si bien no tienen esa forma cilíndrica y alargada típica de los tallos, se corresponden efectivamente con el órgano botánico que llamamos tallo, ¿sí? Y una de las características que me indica eso es la presencia de cicatrices y de yemas, cicatrices de hojas y yemas que eventualmente me van a dar lugar a ramas, ¿sí? Eso es lo que se está mostrando ahí en esa imagen. Esa es una de las características distintivas de tallo, es decir, el ser el órgano, ¿sí?, de una planta en el cual se insertan las hojas, ¿sí? Entonces eso ya podemos irlo anotando como una de las características distintivas de lo que es tallo. Acá tenemos otro ejemplo de un tallo reservante en el caso del jengibre. Aquí es más clara la visualización de lo que son las hojas que están asociadas a ese tallo. Podemos ver que algunas han dejado cicatrices, ¿sí?, circulares alrededor del tallo. Y vemos en la forma de esas estructuras rojizas ramificaciones del tallo, ¿sí?, que son las que van a salir por fuera de la tierra, ¿sí? La mayoría de los tallos reservantes ocurren debajo de tierra, ¿sí? Y algunas cosas que se les dice tallos no son ni siquiera tallos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de los que llamamos los tallos de apio, que estrictamente hablando se corresponden con los pecíolos de las hojas. En esta planta de apio que vemos aquí, o en esta planta parcial de apio podríamos decir que vemos aquí, eh, hay un tallo, pero es un tallo muy breve, ¿sí?, en el cual se insertan las hojas. Otra forma en la que a veces nos encontramos con tallos, por más que ya no tengan la forma de tallo, es los subproductos que se llevan a cabo a partir del procesamiento de los tallos. Y uno de esos productos es el papel, ¿sí? El papel es el resultado del procesamiento de tallos leñosos, ¿sí?, en particular del leño o el tejido silemático que es utilizado para la confección del papel. Y bueno, y obviamente todo lo que es madera es el componente principal o mayoritario de lo que son los tallos leñosos. Entonces, en esta ilustración de una planta típica, veamos entonces cómo es que está organizado en el cuerpo de la planta toda el tallo. ¿Sí? Tenemos a la raíz como uno de los órganos principales, el tallo y la hoja. Estos serían los tres órganos básicos que tiene una planta. Aparte vemos la yema apical, ¿sí?, la yema apical del tallo, que es el lugar donde se encuentra el meristema apical del tallo, responsable de formar el cuerpo del tallo y los primordios foliares. Al igual que las yemas axilares, que son como réplicas de ese meristema apical que quedan en las axilas de las hojas. Muy bien, entonces ahora pasemos a ver qué tipos de cortes anatómicos, vamos a hacer un repaso de esto, ¿sí?, qué tipos de cortes anatómicos generalmente necesitamos hacer para entender la estructura anatómica de una planta, y en particular en este caso del tallo, ¿sí? Sabemos que el cuerpo de una planta está formado por distintos tipos celulares con distintas formas y distintas orientaciones. Entonces, para entender bien la estructura interna de una planta, es fundamental poder conocer la forma de esas células, y para hacerlo debemos de cortarlas en distintos sentidos. Entonces, uno de los cortes digamos, más comúnmente utilizados para entender la estructura de las plantas es lo que denominamos el corte transversal, ¿sí?, que es un corte que se lleva a cabo en forma perpendicular al eje del órgano. Entonces, en el caso del tallo, un corte perpendicular nos daría una imagen parecida a la que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Los cortes anatómicos que son paralelos al eje del órgano, ¿sí?, se denominan cortes longitudinales y me darían una imagen similar a esta que estamos viendo acá en el centro, ¿sí? Cortes longitudinales pueden ser a su vez de dos tipos, ¿sí? Los que coinciden, ¿sí?, en su plano con uno de los radios, ¿sí?, que se puede trazar en cualquier punto del tallo, ¿sí? Eso es lo que denominamos cortes longitudinales radiales. Y después cualquier otro corte longitudinal, ¿sí?, que se disponga a 90 grados o perpendicular con respecto a uno de estos planos radiales, es lo que llamamos un corte longitudinal tangencial. Estos son básicamente los tres tipos de cortes que vamos a realizar para entender
la estructura anatómica de un tallo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una cosa que es importante aclarar desde el principio son los distintos tipos de crecimiento que se dan en el cuerpo de una planta. ¿Sí? Entonces, cuando una planta se desarrolla y forma el tallo, ¿sí? Ese tallo, ¿sí? Tiene, digamos, se origina por acción, ¿sí? del meristema apical del tallo, en lo que denominamos el crecimiento primario del tallo. ¿Sí? O sea que todo el crecimiento en longitud de una planta, ¿sí? que está dado por el crecimiento en longitud del tallo, es lo que denominamos crecimiento primario, y el responsable de eso es el meristema apical del tallo. ¿Sí? El meristema apical del tallo, a través de este tipo de crecimiento denominado primario, es el responsable de darle a la planta el crecimiento en longitud y el diámetro básico inicial con el que va a arrancar cualquier planta. ¿Sí? Algunas plantas, además de tener este crecimiento primario, van a tener lo que se denomina un crecimiento secundario, que es un crecimiento en diámetro, ¿sí? que eso se da posteriormente. ¿Sí? Pero todas las plantas, ¿sí? tienen lo que denominamos crecimiento primario. Y el responsable principal de eso a nivel de lo que es el tallo, ¿sí? Es el meristema apical del tallo. Ese meristema apical del tallo es el responsable de formar, ¿sí? hojas, ¿sí? y yemas. ¿Sí? Entonces, el meristema apical del tallo no solo forma lo que es el tallo propiamente hablando, sino que también forma las hojas y deja réplicas de sí mismo en la forma de yemas axilares, que lo que van a hacer es replicar el módulo de tallo, generando un sistema de ramificaciones. ¿Sí? O sea, el origen de las ramas en una planta es el desarrollo de las yemas axilares, que no son otra cosa que réplicas del meristema apical de tallo que quedan en las axilas de las hojas. Algunas plantas, ¿sí? aparte de tener crecimiento primario, van a manifestar un crecimiento denominado secundario, que básicamente es un incremento en diámetro, ¿sí? ocasionado por la acción de unos meristemas laterales. ¿Sí? Concretamente se va a tratar del cambium vascular y del cambium suberoso o felógeno. ¿Sí? Entonces, estas son básicamente las dos formas que tiene una planta de crecer tanto en longitud como en diámetro. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos ahora internamente cómo es que se organizan los distintos tejidos en el órgano que es tema de esta clase, que es el tallo. Entonces, dentro de lo que es en un corte transversal de tallo, vamos a distinguir distintas regiones. Y esas regiones las observamos en un tallo en estado de desarrollo primario. ¿Sí? Esto es cuando únicamente hemos tenido desarrollo primario, como explicamos recién. Entonces, una de las regiones que encontramos en el tallo es la región dérmica, ¿sí? que está formada por el sistema de tejido del sistema dérmico. ¿Sí? El tejido que concretamente está formando ese sistema es la epidermis. ¿Sí? La otra región que vemos es la región del cilindro vascular, que está conformada por los tejidos del sistema vascular, básicamente xilema y floema. Vemos que los tejidos del sistema vascular se presentan de una manera discreta en la forma de haces vasculares, que en este corte transversal que estamos viendo acá se ven como una serie de círculos conformando, en este caso, un anillo. Por eso se denomina cilindro vascular. Noten que en esta situación de desarrollo primario, los tejidos vasculares no forman una masa continua, sino que, de nuevo, se presentan de una forma discreta. Otra de las regiones que vemos en el tallo es la corteza, que es una región conformada por los tejidos del sistema fundamental. ¿Sí? Otra región del tallo es la médula, que ocupa la región central del órgano. Tanto corteza como médula forman lo que se denomina el sistema fundamental, que en este caso los tejidos que conforman el sistema fundamental son mayormente parénquima y también colénquima y esclerénquima. Bueno, veamos ahora cómo es en un corte longitudinal de tallo, cómo se observa en un corte longitudinal de tallo, ¿sí? estas distintas estructuras de las que hemos estado hablando. ¿Sí? O sea, vamos a mirar con un poco más de detalle lo que es el meristema apical del tallo.
Bueno, en este corte longitudinal de un ápice de tallo, ¿sí? Distinguimos una zona con células de pequeño tamaño y con núcleos muy prominentes, ¿sí? Que marca una zona de células como en activa división celular. Y eso es lo que reconocemos ahí en el propio ápice como el meristema apical de tallo. Otra de las cosas que vemos son las yemas axilares, o mejor dicho, en este caso, los primordios, lo que serán las yemas axilares. ¿Sí? Recuerdan las réplicas que deja el meristema apical de tallo en la axila de cada hoja. Y también los primordios foliares, en este caso, unos un poco desarrollados y uno un poquito más desarrollados, que son esas dos estructuras verticales que hay a ambos lados del tallo. Entonces, en esta región apical del tallo, todos los tejidos que vemos son tejidos meristemáticos, ¿sí? Tenemos algunos que son unos meristemas poco diferenciados, como es el meristema apical de tallo, donde las células se dividen básicamente que en todas las direcciones y producen células que pueden dar cualquier tipo de tejido. Y después tenemos los denominados meristemas primarios, que son las regiones, que son los tejidos que se alejan un poquito del meristema apical de tallo, y en el cual vamos a reconocer básicamente que tres meristemas primarios. Uno de ellos es la protodermis, que es la capa superficial de células, que es la que va a dar origen a la epidermis, ¿sí? Luego tenemos el procambium, ¿sí? O el meristema responsable de formar los tejidos vasculares en el cuerpo primario de una planta. Ven que en este corte longitudinal lo vemos como una serie de cordones longitudinales, ¿sí? Si hiciéramos un corte transversal, lo veríamos como una serie de pequeños circulitos dispuestos en un círculo alrededor del centro del tallo, ¿sí? Y luego tenemos el meristema fundamental, que es el que ocupa básicamente el resto del cuerpo de la planta, que no está ocupado ni por la protodermis ni por el procambium. Una parte de ese meristema fundamental me va a dar lugar a la médula, ¿sí? Que es toda la región comprendida entre el procambium y el centro del tallo, y la otra parte, la comprendida entre el procambium y la protodermis, me va a dar origen a la corteza del tallo. Bueno, entonces veamos ahora cómo se ven, ¿sí? Los distintos tejidos, ¿sí? que produjeron, ¿sí? estos meristemas primarios en un corte transversal de tallo como este de Trifolium repens, ¿sí? Que es el trébol blanco. Entonces, en primer lugar reconocemos la región dérmica conformada por la epidermis. Luego tenemos la región de la corteza, conformada mayormente por parénquima, aunque otros tejidos que pueden estar aquí son el colénquima, ¿sí? Y el esclerénquima. Luego tenemos el cilindro vascular, conformado básicamente que por xilema y floema, ¿sí? El xilema siempre hacia adentro, el floema hacia afuera. Y luego tenemos la región de la médula, ¿sí? Que en el caso de la médula siempre está formada por el tejido fundamental parénquima, aunque algunas veces ese parénquima puede transformarse posteriormente en esclerénquima por deposición de pared secundaria. Es lo que se llama un esclerosamiento de parénquima. Si miramos lo que es el corte transversal entonces de un tallo herbáceo de una eudicotiledonia, ¿sí? En otra especie, en este caso en una alfalfa, ¿sí? Entonces ahí en la imagen de la izquierda tenemos una perspectiva panorámica del corte del tallo, en el cual podemos ver el cilindro vascular conformado por una cantidad de haces vasculares. Vemos una prominente médula en el centro y en la periferia vemos un poquito de corteza, ¿sí? Y tenemos una flecha que nos marca desde el centro del órgano hacia el exterior, y tenemos ahí un área encerrada en un rectángulo que es la que vamos a ampliar para ver con mayor detalle, ¿sí? Entonces esto que estamos observando acá, ¿sí? Es la periferia del tallo, ¿sí? Entonces aquí vemos por un lado lo que es el xilema primario, es decir, el xilema producido por el procambium, ¿sí? Vemos el floema primario, ¿sí? Dentro de lo que es el xilema primario vamos a reconocer dos tipos de xilema. El metaxilema, ¿sí? Que es el que está conformado por esa parte del xilema donde los elementos de conducción tienen mayor calibre. Y el protoxilema, que es la parte de ese xilema primario donde los elementos de conducción tienen menor calibre, es decir, tienen menor diámetro. Los elementos del protoxilema
terminan de diferenciarse antes y por eso no logran un tamaño mayor. Los elementos de metaxilema pueden desarrollarse durante más tiempo antes de lograr su madurez y por eso quedan de mayor tamaño. Entonces, noten que esta situación en la que a nivel de lo que es este haz vascular que tenemos aquí, los elementos del protoxilema se encuentran hacia el centro del órgano, es lo que se denomina protoxilema endarco. Y eso es otra de las características distintivas del órgano tallo. Por un lado teníamos el hecho de que la presencia de médula, sumamos a la presencia de médula el hecho de tener xilema y floema enfrentados, como pueden ver aquí, ¿sí? Si miramos en lo que es la flecha del órgano que va desde el centro hacia la periferia, vemos que efectivamente xilema y floema están enfrentados. Pero además, otra de las características distintivas de tallo es el hecho de que el protoxilema se encuentra hacia el centro del órgano. Eso es lo que se denomina protoxilema endarco y es otra de las características distintivas de tallo, ¿sí? En este caso en particular de este tallo herbáceo, es un tallo herbáceo de una planta que, a pesar de que no va a formar un leño, sí, igualmente tiene desarrollo secundario en sus tejidos vasculares. Y eso lo evidenciamos en la presencia de esa región central, ¿sí? Donde vemos una serie de células alineadas que conforman lo que es el cambium vascular. Tanto el cambium como las primeras células que produjo el cambium. Por eso están todas alineadas, ¿sí? El hecho de que tengamos un haz vascular con presencia de cambium vascular, es decir, que va a generar tejidos vasculares secundarios, hace que a este tipo de haz vascular se le denomine haz abierto, ¿sí? Es uno de los distintos tipos de haces vasculares que podemos tener en un tallo. Otras cosas que vemos en este preparado es una importante proporción de colénquima, ¿sí? El colénquima es el tejido del sistema fundamental que siempre ocurre en posición subepidérmica. En este caso lo vemos asociado a una de los bordes angulosos del tallo, dándole mayor resistencia mecánica a este tallo herbáceo de una alfalfa, ¿sí? Si miramos ahora lo que es el tallo de una monocotiledonia, ¿sí? Como es el caso de este tallo de una de nuestras pajas mansas, el Paspalum exaltatum. Bueno, una de las cosas que vamos a encontrar primero es que hay una médula hueca, ¿sí? Esto es producto de que cuando la planta comienza a desarrollarse, las células de parénquima que ocupaban la región medular central no continúan creciendo al mismo ritmo que las células periféricas, ¿sí? del órgano del tallo, y eventualmente cuando el tallo comienza a estirarse hacia la periferia, el centro colapsa y genera ese espacio que se denomina una médula hueca. Es una de las cosas que primero llama la atención cuando uno mira este corte transversal de tallo. Bueno, luego lo que vamos a identificar son los haces vasculares. Ahí tenemos un haz vascular, ¿sí? Ahí tenemos otro haz vascular en la periferia, ahí tenemos otro haz vascular. Entonces, noten que una de las diferencias que notamos con respecto al corte transversal de tallo de una eudicotiledonia, que vimos anteriormente, es que aquí los haces vasculares están un poquito más desordenados, ¿sí? Están como formando varios anillos de haces vasculares. Tenemos un primer anillo, ¿sí? Si ahora podemos ver un segundo anillo de haces vasculares, ¿sí? Y en este caso un tercer anillo de haces vasculares. Esta es una de las características distintivas anatómicas de los tallos herbáceos de monocotiledonias, ¿sí? Las monocotiledonias justamente se caracterizan por presentar tallos donde los haces vasculares forman más de un anillo. En algunos casos forman cientos de anillos o miles de anillos. Bueno, veamos ahora con un poquito más de detalle, ¿sí? La región periférica del tallo de una monocotiledonia, ¿sí? En este caso es el pasto azul, una gramínea forrajera, Lactylis glomerata, ¿sí? Pero en cuanto a la estructura no difiere mucho de lo que era el caso anterior. Entonces aquí podemos reconocer en estos haces vasculares, vemos como dos anillos de haces vasculares, uno más interno de haces grandes y uno más externo de haces un poco más chicos. En estos haces vasculares encontramos el floema hacia el exterior del órgano, como es típico en tallo, y el xilema hacia la parte interior del órgano. Dentro del xilema encontramos los elementos del metaxilema, ¿sí? Y los elementos del protoxilema, ¿sí? El elemento del protoxilema siempre hacia adentro, como es característica distintiva del tallo. En este haz vascular, ¿sí? No encontramos el tejido meristemático cambium, ¿sí? Entre xilema y floema. O sea que este haz vascular va a permanecer con esa forma y ese tamaño durante toda su vida. Esto es lo que denominamos un haz vascular cerrado, ¿sí?
Noten que el término cerrado no hace referencia a que el haz esté recubierto por ningún tejido especial ni ninguna de esas cosas. El concepto de haz cerrado hace referencia a que el crecimiento de ese haz está cerrado, está limitado a lo que produjo el cordón de procambio inicial. En este preparado también vemos una banda bastante conspicua de esclerénquima, ¿sí? Cerca de la epidermis. Esto es uno de los tejidos de sostén que permiten que estos tallos herbáceos se mantengan erguidos. Muy bien, veamos ahora cómo es que comienza a darse el crecimiento secundario, ¿sí? A partir de este meristema que denominamos el cambium vascular. Y vamos a elegir como ejemplo a un tallo herbáceo, ¿sí? Que es el del trébol blanco, que si bien no va a formar leño, igual experimenta crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, ese desarrollo secundario se va a dar porque cuando el procambium da origen a los tejidos vasculares primarios, en estas plantas que van a tener desarrollo secundario, no todo el procambium se transforma en xilema o floema, sino que algo queda de procambium que eventualmente se transforma en lo que sería el tejido meristemático lateral, denominado cambium vascular, que es lo que está representado acá con la línea roja. Entonces, al principio, ese cambium vascular tiene una naturaleza discontinua, solo existe en esos lugares donde tenía los haces vasculares, ¿sí? Pero vamos a ver que existe una región comprendida entre haz vascular y haz vascular, que está rellenada por lo que es tejido parenquimático, que se denomina parénquima interfascicular. Interfascicular porque está entre haces vasculares. Y es algo que va a ocurrir dentro de ese parénquima interfascicular, que es lo que va a hacer que de alguna manera este cambio vascular discontinuo se transforme en un tejido continuo. Entonces veamos con un poquito más de detalle esa zona. Entonces, en este acercamiento de lo que sería el parénquima interfascicular, vemos que ya aquí hay un cambio en formación. Y nos damos cuenta porque bien por donde está pasando esta línea amarilla, ¿sí? Que viene a representar el cambio en formación, vemos que hay toda una cantidad de células que están como alineaditas. La única forma en la que esas células pueden haber quedado tan prolijamente alineadas es porque hayan sido producidas por un meristema cuyo plano de división sea el que coincide con la línea amarilla. Esto es el cambium vascular. Ese cambium vascular va a ser el responsable de formar células que me van a dar origen a floema secundario hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior. Bueno, entonces veamos cómo es la forma de esas células del meristema lateral denominado cambium vascular. En esta imagen que estamos viendo aquí, ¿sí? Que es de una leguminosa que presenta crecimiento secundario, estamos viendo un corte longitudinal tangencial, ¿sí? De la zona del cambium. Entonces, dentro de lo que es las células que conforman el cambium, no todas las células son iguales, sino que básicamente que tenemos dos tipos de células. Tenemos las denominadas iniciales radiales, ¿sí? Y las llamadas iniciales fusiformes, ¿sí? Las iniciales radiales son las células del cambium responsables de formar las células, ¿sí? Que van a conformar los tejidos vasculares en el sistema radial, que básicamente se conforman con células parenquimáticas, ¿sí? Cuyos ejes principales se orientan perpendicularmente al eje principal del tallo. Las iniciales fusiformes, ¿sí? Son las responsables de formar los elementos celulares de los tejidos vasculares del sistema axial. Van a ser las responsables de formar, en el caso del xilema, las fibras, ¿sí? Y los elementos de conducción. Este cambium que estamos observando aquí es el cambium de un angiosperma, ¿sí? ¿Y qué característica anatómica vemos aquí que me indica que es el cambium de un angiosperma? Que las iniciales radiales, ¿sí? Están ordenadas formando varias series. Vemos que en el caso del radio, de las iniciales radiales que están en el margen, en el vértice superior derecho, vemos que hay como 3 hileritas verticales de células aproximadamente. Después en los otros vemos 2, ¿sí? Y a veces un número variable incluso. Pero esa es una de las características distintivas del cambium de un angiosperma, ¿sí? En el cambium de un angiosperma las iniciales radiales están empaquetadas formando como varias columnas, ¿sí? Eso contrasta bastante con lo que es el cambium vascular de una gimnosperma. En este corte, que es un corte longitudinal tangencial, ¿sí?
aquí vamos a reconocer también, ¿sí? Las iniciales radiales y las iniciales fusiformes. En este caso, observen que las iniciales radiales están formando, ¿sí?, lo que se denomina un cordón uniseriado de células, ¿sí? La disposición de las iniciales radiales de alguna manera se va a ver reflejada en la naturaleza del tipo de radio parenquimático que vamos a tener en los tejidos secundarios ya formados. Entonces aquí ya pueden ver una diferencia anatómica importante entre lo que va a ser el xilema, ¿sí?, de una angiosperma con respecto al xilema y floema de una angiosperma, ¿verdad? El hecho de que los radios parenquimáticos en gimnospermas son uniseriados versus los radios multiseriados de las angiospermas. Entonces, vamos a ver en esta otra imagen, ¿sí? Vamos a mirar con un poquito más de detalle cómo se observa el cambium, ¿sí?, en un corte transversal ahora. Entonces, aquí tenemos representado en este dibujo de la izquierda, ¿sí?, con el color blanco, el límite del tallo, con amarillo el meristema lateral, el cambium, ¿sí?, en lo que es un corte de un tallo de un sauce, ¿sí? Y la porción que vamos a ver es la que está marcada con ese pequeño rectangulito. Entonces, si miramos con atención la distribución de los tejidos en esta imagen, vemos que tenemos una serie de células en esa región central de color marrón que están todas perfectamente alineadas y no hay mucha diferenciación. Bueno, esto es lo que llamamos una zona cambial. Una de esas hileras representan las células que están en activa división o el cambium vascular, ¿sí?, que podría ser tranquilamente esa hilera de células que está marcada ahí. Ese cambio, las células que quedan hacia el centro del órgano, ¿sí?, que son las que vemos hacia la derecha, son las que se me van a transformar en xilema secundario, y las que quedan hacia el exterior son las que se van a transformar en floema secundario. Entonces, esa célula que está marcada ahí serían las iniciales radiales, ¿sí?, y estas otras serían las iniciales fusiformes. Noten la forma diferente incluso en el corte transversal que tienen las iniciales radiales. Son un poco más alargadas en el sistema radial justamente. Lo cual coincide con el hecho de que las células que eventualmente terminan produciendo son también más alargadas en el sistema radial. Comparen las células de este radio parenquimático en la zona del xilema con respecto a las células de los elementos axiales como fibras, ¿sí? Van a ver que son mucho más alargadas en este plano de corte que tenemos aquí. Bueno, veamos entonces ahora que vimos cómo es que de alguna manera está compuesto el cambium, cómo es que se termina de hacer continuo, como vemos en este esquema, el cambium vascular. Entonces volvemos a nuestro ejemplo del trébol blanco, ¿sí? Y aquí ese cambium vascular que era discontinuo por dediferenciación de las células parenquimáticas de la región interfascicular, que es esto que estamos viendo ahora de un color rojo un poquito más claro, se hace continuo. Y ahí conforma un anillo continuo de cambium que empieza a producir xilema secundario hacia el centro del tallo y floema secundario hacia el exterior del tallo. Entonces veamos ahora con un poco más de detalle un corte anatómico transversal de una sección de un tallo ya con un importante crecimiento secundario en marcha, ¿sí? Entonces en este caso tenemos el ejemplo de un corte de un tallo de tilo, ¿sí?, que ya manifiesta un estado de desarrollo secundario bastante importante, ¿sí? De hecho, hay una proporción tan grande de xilema que a este tallo ya lo denominamos un tallo leñoso, ¿sí? Entonces, en este corte que vemos aquí, aquí vemos dónde estaría ubicado el cambium vascular, ¿sí?, que me está demarcando de alguna manera la presencia de xilema secundario hacia la izquierda, en este caso, ¿sí?, hacia el interior del órgano, donde llegamos a ver restos de médula, y de floema secundario hacia el exterior, ¿sí? Entonces una cosa que me dice en primer lugar que acá yo ya tengo un crecimiento secundario importante es que la organización de los tejidos vasculares no está no se presenta de una manera discreta como era en los casos anteriores donde los tejidos vasculares estaban formando bases vasculares. Acá ya los tejidos vasculares forman una masa continua. Hay una organización en el sentido de que tenemos el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera, pero ya todo forma una masa continua. Entonces,
Debido a que este meristema vascular, este meristema lateral llamado cambium vascular, tiene una actividad que fluctúa a lo largo del año, en el sentido de que hay una determinada época del año en la que tiene mayor actividad, que es la que se corresponde con primavera y verano, y luego una etapa en la que tiene menor actividad, que es primavera e invierno, otoño e invierno. En la forma en que se da el desarrollo de la planta, ¿sí? Las células que produce el cambium, conforme se produzcan y se desarrollen en primavera o verano versus en otoño o invierno, van a lograr un mayor o menor desarrollo respectivamente. Entonces, las células que se desarrollan en primavera y verano tienen más temperatura, más luz, entonces hay más recursos que se generan y pueden crecer de mayor tamaño. Las células que termina produciendo el cambium, ¿sí? que tanto las que me den xilema como floema, que ocurran en otoño o invierno, no se van a desarrollar tanto. Entonces eso determina, ¿sí? que yo pueda visualizar en el tallo leñoso de una planta esos ciclos de desarrollo que se manifiestan como incrementos anuales. Son los llamados anillos de crecimiento. Entonces, ahí teníamos el anillo del primer año, ahí tenemos el anillo del segundo año, el del tercer año, cuarto año y quinto año. En este corte transversal de tallo leñoso podemos de alguna manera llegar a concluir que es una planta que al momento que fue cortada tenía 5 años, porque vemos 5 anillos anuales de crecimiento. Entonces, otra de las cosas que vemos en este preparado es la presencia de esos radios parenquimáticos, que lo vemos como unas líneas, digamos, rojizas a nivel del xilema que después se ensanchan con esa forma de embudo hacia la periferia en el floema. ¿Sí? Los radios parenquimáticos son estas estructuras producidas por el cambium vascular y por ende son prueba inequívoca de que estamos en pleno crecimiento secundario. O sea, evidencia de crecimiento secundario de nuevo es xilema y floema en una masa continua, no en forma discreta en la forma de haces vasculares. Los anillos de crecimiento y en este caso radios parenquimáticos. Los radios parenquimáticos son unas estructuras muy importantes que permiten el transporte, ¿sí? tanto de floema a el xilema y del xilema al floema. ¿Sí? Permite que los azúcares que son conducidos por el floema vayan a las células que se están desarrollando en el xilema y que el agua que se transporta por el xilema sea conducida a las células del floema. O sea que realmente cumplen un rol muy importante estos radios parenquimáticos. Los radios parenquimáticos acumulan reservas también que permiten el rebrote de las plantas en la primavera. Pueden llegar a acumular agua, ¿sí? Y también generan sustancias o participan en procesos que eventualmente terminan protegiendo un poco a los tejidos vasculares del tallo, concretamente al xilema, del ataque de patógenos, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de lo que es un anillo de xilema podemos ver la región que se produce, como les decía, en primavera-verano, que es lo que llamamos leño temprano, donde vamos a tener elementos de mayor calibre. Y luego tenemos los elementos producidos hacia el otoño e el invierno, denominado el leño tardío, ¿sí? Entonces ahí está marcado en los incrementos de los 5 años de floema. Ven que hay muchísima más acumulación de tejido a nivel de xilema que de floema, ¿sí? El floema se acumula durante algún tiempo y eventualmente se comienza a desprender, ¿sí? en un proceso que lleva a la formación de un tejido de protección de estos tallos leñosos que se denomina ritidoma y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se forma, ¿sí? Otra de las cosas que vemos en este tallo en estado de crecimiento secundario, sin tallo leñoso, es la presencia del tejido de protección peridermis. Recuerdan que el tejido de protección de un tallo en estado de crecimiento primario es la epidermis, que lo reconocemos sin duda porque siempre está formado por una capa de células. Bueno, cuando no distinguimos una capa clara de células en la superficie del órgano, ¿sí? Y lo que vemos más bien es una capa oscura o una capa de tejido colapsado, generalmente lo que tenemos ahí es la presencia de una peridermis. Después vamos a ver bien cómo se forma ese tejido.
Muy bien, dentro de este corte también podemos ver bueno, la presencia de fibras que generalmente forman la mayor parte de la masa de tejido del xilema secundario, y vemos también los elementos del oaso, que son los elementos de conducción en este tallo de una eudicotiledonia. Debido a esta naturaleza heterogénea del xilema secundario, donde tenemos fibras, elementos del vaso, células de parénquima de los radios parenquimáticos y también células de parénquima dispuestas en el sistema axial, es que a este tipo de xilema se le denomina xilema heteroxilado, y es una de las características distintivas del xilema en las eudicotiledonias. Entonces, una cosa que quiero llamarles la atención es cómo es que se va dando el desarrollo secundario de la planta. Entonces, lo primero que se produce es en el primer año se produce este primer anillo de xilema, ¿verdad? Que va de la mano de un anillo de floema, ¿sí? En la medida que que tuvimos más tiempo de crecimiento, ese anillo de floema quedó separado del xilema original, ¿sí? Cuando recién se habían producido estos tejidos, tanto xilema como floema estaban juntos, pero debido a cómo se da el desarrollo de los tejidos, eventualmente los primeros tejidos vasculares que se forman empiezan a quedar más distanciados entre sí. Entonces esto es el primer año. En el segundo, y ahí donde tenemos el cambio, donde teníamos el cambio vascular, ¿sí? Al segundo año, ¿sí?, se produce un nuevo anillo de xilema, otro de floema, y esta era la porción donde estaba el cambio vascular, ¿sí? En el tercer año se produce un tercer anillo tanto de xilema como de floema, ahí es donde tenemos el cambio vascular. Lo mismo ocurre en el cuarto año, ¿sí? Y en el quinto año, ¿sí?, que es el año en el cual se hizo este corte, ¿sí?, vemos que el xilema que se produjo ese año y el floema que se produjo ese año están en inmediato contacto. Obviamente, en la medida que se sigue produciendo xilema, el xilema se acumula hacia adentro y el floema empieza a ser empujado hacia afuera, ¿sí? Los xilemas que se produjeron más tempranamente en la historia de esta planta quedan hacia el centro, y el floema que se produjo más tempranamente queda hacia el exterior, justamente por cómo se da el desarrollo de estos tejidos vasculares. Bueno, algo de lo que quiero comentarles antes de pasar a hablar de las características de un tallo leñoso de una gimnosperma son de algunas características, podríamos decir, macroscópicas que se observan en los tallos leñosos o en las maderas, ¿sí?, de las plantas que tienen este tipo de desarrollo. Y es lo que se denomina porosidad. Aquí hace referencia al término, bueno, hace referencia a la presencia de poros. Y con la palabra poro nosotros nos referimos a los vasos, ¿sí?, o serie de, digamos, las estructuras por las cuales se realiza la conducción del agua y los minerales en el xilema. Entonces, es tanto el tamaño, la forma, la distribución que determina los principales tipos de porosidad que podemos llegar a tener en una madera de una angiosperma. Entonces, eso aquí hay distintos, como que los ejemplos más típicos de los distintos tipos de porosidad. Entonces, por ejemplo, en lo que es la porosidad anular, vemos que en el leño temprano los poros o los elementos de conducción son de gran calibre, y luego en el leño tardío hay un cambio abrupto en el tamaño de los elementos de conducción. Ven que en el leño temprano son muy grandes y después en el leño tardío son muy pequeños, ¿sí? A eso se le denomina un tipo de porosidad anular, ¿sí? Y es algo que se ve en el caso de los fresnos, por ejemplo, que es el caso que tenemos aquí. Luego, otro tipo de porosidad es el de la porosidad semianular, ¿sí?, donde no hay un cambio abrupto entre el leño temprano y el leño tardío, sino que más bien hay un cambio gradual en el tamaño de los poros. Ven que van desde un tamaño grande en lo que es el inicio del leño temprano a un tamaño pequeño en el caso del leño tardío, pero es un cambio gradual. Entonces, a este tipo de porosidad, como se ve en algunos nogales, se le denomina porosidad semianular. Y por último, otro de los tipos comunes de porosidad es el denominado porosidad difusa, en el cual no notamos una diferencia entre leño temprano y leño tardío,
¿sí? Como que el tamaño de los poros está distribuido de manera uniforme a lo largo de todo el incremento anual de crecimiento. Esa es una característica que generalmente se observa en maderas de especies que se desarrollan en climas tropicales, donde las características, digamos, donde las condiciones climáticas que propician el crecimiento son uniformes a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, esto es lo que denominamos porosidad difusa. Bueno, veamos ahora cómo se observa en un corte transversal de tallo una gimnosperma, ¿sí? Entonces ahí tenemos representado lo que va a ser el esquema del tallo y la porción que estamos ampliando, en este caso de una araucaria angustifolia. ¿Sí? Entonces en este esquema de tallo, ¿sí?, vemos que hay de nuevo una masa continua de xilema y de floema, ¿sí? Vemos hacia la parte superior restos de una médula y podemos distinguir en este caso, ¿sí?, un xilema donde vemos 3 incrementos anuales o 3 anillos de crecimiento. Bueno, una de las características distintivas del tallo de las gimnospermas es que el xilema es de una naturaleza bastante más uniforme. No hay tanta heterogeneidad en la composición, en la cantidad de elementos celulares que conforman ese xilema, ¿sí? Siendo el elemento digamos, más importante por la superficie que ocupa los elementos conocidos con el nombre de traqueidas. En gimnospermas, los elementos celulares responsables tanto de realizar el transporte como de darle sostén, ¿sí?, a esa planta son las traqueidas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de este corte de gimnosperma, ahí vemos al leño temprano y aquí vemos al leño tardío. En este caso no hablamos de poros porque no tenemos vasos, ¿sí? Pero indiferentemente de eso, también podemos reconocer el leño temprano y el leño tardío porque las traqueidas van a ser de mayor calibre en el leño temprano con respecto al leño tardío, ¿sí? Y eso de alguna manera también está vinculado con el hecho de que las propiedades mecánicas de esta parte del leño tardío, sean más, le den mayor fortaleza a la madera que las del leño temprano, justamente porque por unidad de superficie hay mayor cantidad de pared celular. Bueno, en este corte de tallo, bueno, digamos, evidenciamos el crecimiento secundario por la masa continua de xilema y floema, la presencia de los anillos de crecimiento y también por los radios parenquimáticos que corren en ese sentido tanto a nivel del xilema como del floema. En este caso son radios bastante más delgados, como vimos cuando explicamos la estructura del cambium vascular. Muy bien, entonces a este tipo de xilema, ¿sí?, de naturaleza más homogénea, se le denomina xilema homoxilado y es una característica anatómica que permite diferenciar al xilema de una gimnosperma con respecto al xilema de una angiosperma en estado de desarrollo secundario. Aquí tenemos traqueidas y en el xilema de una angiosperma lo que tenemos son elementos de los vasos, fibras, parénquima axial, parénquima radial, aquí básicamente que son traqueidas y los elementos celulares del parénquima radial. Y recuerden que los radios parenquimáticos en gimnospermas son los llamados uniseriados y en angiospermas son multiseriados. Muy bien, entonces, ¿cómo habíamos visto los dos tipos de crecimiento que pueden tener las plantas? El crecimiento primario y el crecimiento secundario. Bueno, eso quiere decir que una vez que una planta tiene desarrollo secundario, ¿no tiene más crecimiento primario? No. Lo que quiere decir eso es que toda planta que tenga crecimiento primario y secundario, ¿sí?, el crecimiento secundario obviamente se va a seguir acumulando y es el que le va a dar el incremento en diámetro. Pero esa planta, cada vez que rebrota o en los ápices de los tallos, va a tener un segmento que se corresponde con tejido en estado de desarrollo de crecimiento primario. ¿Sí? Es un periodo muy breve porque inmediatamente, muy rápidamente pasa a crecimiento secundario, pero en las ramas de los árboles que recién están brotando, ¿sí?, es que vamos a reconocer justamente ese estadio primario de desarrollo de las partes apicales de los tallos. Entonces, repasemos un poco las características que me determinan si un tallo es herbáceo o es leñoso. Sí, bueno, entonces en este ejemplo que tenemos acá, que era el tallo de una paja mansa, lo que tenemos es un típico tallo herbáceo, ¿sí?, donde tenemos haces vasculares que son de naturaleza cerrada, es decir, no van a tener un crecimiento secundario, y tenemos una gran proporción de tejido parenquimático. El tejido de protección aquí es la epidermis, generalmente son tallos que vemos de color verde, ¿sí?, decimos que son tallos herbáceos.
Bueno, otro ejemplo de tallo herbáceo es el del trébol blanco, por ejemplo. Este es un tallo que en todo su desarrollo va a tener una epidermis, ¿sí? Vamos a tener una región de corteza, pero a nivel de los tejidos vasculares vamos a tener desarrollo de tejido secundario, ¿sí? Por la presencia de un cambio, como vimos anteriormente. Entonces, el hecho de que tenga crecimiento secundario no quiere decir que pierda su condición de herbácea, digamos. Incluso en algunos casos, ¿sí? Como es este tallo de un cannabis sativa, ¿sí? Vemos que este es un tallo que manifiesta un claro crecimiento secundario, como pueden ver, con una masa continua de xilema y de floema, pero que aún persiste una epidermis como tejido de protección, tenemos algo de corteza, entonces este, a pesar de que tiene un crecimiento secundario bastante más conspicuo, sigue siendo un tallo de naturaleza herbácea, ¿sí? Ahora bien, en este otro corte que tenemos aquí, que es el corte de un tallo de tilo joven, ven que la proporción, ¿sí?, de xilema, ¿sí?, con respecto al resto del órgano es bastante superior. En este caso también tenemos una presencia importante de floema, pero observen que en superficie ya no tenemos una epidermis, aquí ya tenemos un tejido de protección que es la peridermis. Entonces, en este caso que tenemos una masa bastante importante de tejido cilemático secundario, ¿sí?, que esto va a seguirse desarrollando, ¿sí?, es lo que denominamos un tallo leñoso, es decir, un tallo donde hay una proporción muy grande de xilema con respecto al resto de los órganos, ¿sí?, y es la característica típica de los tallos de los árboles, por ejemplo. Muy bien, entonces veamos ahora cómo es que se da la formación de ese tejido de protección de los órganos que van a tener un desarrollo secundario, ¿sí?, de los tallos que van a tener un desarrollo secundario, que es la peridermis. O sea, ¿cómo es que se forma la peridermis? La peridermis es entonces el tejido de protección, ¿sí?, que va a sustituir a la epidermis en los tallos que manifiesten desarrollo secundario. Entonces, en este corte transversal de un tallo de trébol blanco, ¿sí?, estamos viendo los inicios de la formación de una peridermis. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque vemos que debajo de la capa de la epidermis, vemos que hay una serie de células que están dispuestas de manera alineada. De nuevo, eso solo puede ocurrir si esas células fueron generadas por un meristema que se ubica a lo largo de esta línea amarilla punteada, ¿sí?, y que se dividen en ese plano. Es la única explicación a que las células ocurran de esa manera alineada. Entonces es una manera que ustedes pueden utilizar como argumento para ver si hay una peridermis que se está formando. Esa peridermis se forma por la acción de un meristema denominado felógeno, cuyo origen es a partir de la dediferenciación de células parenquimáticas con posición subepidérmica, es decir, inmediatamente por debajo de la epidermis. Ese felógeno va a producir hacia afuera un tejido denominado felema y hacia el interior un tejido denominado felodermis. Las células del felema a nivel de lo que son sus paredes celulares se impregnan, sí, de una sustancia denominada suberina que las hace totalmente impermeables. Al hacerse impermeables, esas células mueren y conforman una capa de una superficie de color amarronado, ¿sí?, que se denomina suber o corcho, ¿sí?, es un término sinónimo con el de felema. Y eso genera una superficie de protección para la planta, ¿sí? Al conjunto de felema, felógeno y felodermis es lo que denominamos una peridermis. Entonces, esa peridermis es el tejido primario de protección de los órganos que manifiestan un crecimiento secundario de desarrollo, ¿sí? Es el tejido de protección inicial con el que va a tener una planta que va a incrementar su tallo en diámetro, digamos, ¿sí? Pero en la medida que el tallo continúa creciendo en diámetro, ¿sí?, el tejido que pasa a ser el tejido primordial de protección es uno denominado ritidoma, ¿sí? ¿Y cómo se origina ese ritidoma? Bueno, en este corte, en esta representación de un corte transversal de tallo, ¿sí?, tenemos representado aquí el xilema y el floema, ¿sí?, en este ejemplo producidos en el año 2018, ¿sí?
En los estadios iniciales aún tenemos unos restos de corteza y ahí tenemos la peridermis inicial, ¿sí? que se ha formado. Conforme esto continúa desarrollándose, el xilema de 2018 queda exactamente en el lugar donde estaba, el floema de 2018 queda desplazado hacia afuera, tanto por el floema del 2019 como por el xilema de 2019. ¿Sí? La peridermis sigue estando, ¿sí? Seguimos teniendo restos de corteza. Y lo que ocurre es que se pueden llegar a formar otras peridermis más en regiones un poco más internas de la corteza. ¿Sí? Incluso a partir de otras peridermis, a partir de células parenquimáticas vinculadas al propio floema. ¿Sí? Eso es lo que se denomina una serie de peridermis internas. Bueno, conforme se continúa dando el desarrollo, ¿sí? Ahí vemos la producción de otro anillo de xilema, el xilema de este año y el floema de este año, y vemos que entre medio de los floemas más viejos comienzan a formarse otras peridermis internas. ¿Sí? ¿Esto qué determina? Recuerden que la capa más externa de la peridermis, que era el felema, está formada por una serie de células muertas que hacen que los floemas que van quedando más hacia el exterior no queden conectados a los floemas más activos que están hacia el interior. Eso determina que ese tejido floemático viejo termine muriendo. Es el conjunto de todos esos floemas viejos sumados a la cantidad de peridermis sucesivas que se van formando a lo que se le denomina ritidoma. El ritidoma viene a ser como el cascarón que tienen los árboles en superficie. Veamos entonces con un poquito más de detalle esa formación del ritidoma. ¿Sí? Entonces tenemos en lo que sería la superficie de una planta que en sus estadios iniciales de crecimiento secundario, los restos de epidermis y de corteza, después floemas viejos no funcionales y bueno, más internamente y en íntimo contacto con el cambión vascular, el floema funcional. Bueno, muy bien, tenemos la formación de peridermis que vimos recién y lo que ocurre muchas veces es que las peridermis sucesivas que se comienzan a formar no ocurren de una manera continua, no es que tenemos, como ocurre en el caso del cambium, un anillo continuo de cambium, sino que las peridermis pueden tener una forma como semianular y tener una apariencia de este tipo. ¿Sí? O sea que no piensen que la peridermis va a ocupar toda la periferia del órgano, sino que puede comenzar a desarrollarse en una parte del tallo y en otra parte aún no haber comenzado. ¿Sí? Es una de las características de la peridermis. Y bueno, es el conjunto entonces de estos floemas viejos no funcionales y peridermis lo que conforma, ¿sí? Lo que denominamos ritidoma. Bueno, entonces veamos ahora algunos de los usos, digamos, independientemente de la protección que le dan a las plantas con desarrollo secundario importante. El ritidoma es utilizado para algunos fines y tal vez uno de los más conocidos es el tema del corcho. ¿Sí? En este ejemplo tenemos distintos tipos de corchos, algunos que se obtienen por la directa utilización del ritidoma, ¿sí? Y otros que el ritidoma se muele y, digamos, por un proceso industrial es de nuevo compactado en la forma de una masa sólida. ¿Sí? Entonces esto que tienen aquí es una vista panorámica desde la base del árbol hacia el ápice de un árbol de alcornoque, Quercus suber, al cual se le ha extraído parte del ritidoma para ser explotado. Entonces, el ritidoma, ¿sí? Mecánicamente es digamos, perforado y se obtienen estos cilindros que son los utilizados como corchos, con el sobrante de ritidoma, ¿sí? Que no se forma parte de estos corchos iniciales. Eso es molido, ¿sí? Y eso es reutilizado en la forma de el corcho, de alguna manera reciclado. ¿Sí? Pero este es uno entonces de los usos interesantes que tiene el ritidoma, más allá de la utilidad natural que tiene para la planta. Entonces, en este otro ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Esto es un corte transversal de un coronilla, ¿sí? Vemos otras características interesantes de lo que es un tallo en desarrollo secundario. ¿Sí? Vemos que generalmente en los tallos leñosos vamos a reconocer una porción más clara de los tallos, periférica, que se denomina albura, y una porción más oscura, interior, que se denomina duramen. ¿Sí?
¿En qué consiste uno y otro? Bueno, el duramen logra esa coloración porque por intermediación de las células del parénquima radial comienzan a depositarse en todas sus células sustancias de desecho, ¿sí? De distinta naturaleza que le dan esa coloración diferencial y sobre todo le otorgan resistencia al ataque de patógenos, ¿sí? Entonces tienen que visualizar que el tejido principal que conforma la masa de un árbol es el xilema y que la mayor parte de ese tejido está biológicamente muerto. Entonces es blanco para el ataque de patógenos, digamos, notoriamente el caso de los hongos. Y si el centro, si de alguna manera se deteriora, como se ve en este caso que comenzó seguramente por alguna herida del árbol a deteriorarse, y es digamos, desintegrado por la acción de los hongos, todo el árbol pierde su digamos, resistencia y puede eventualmente colapsar y caerse. Por eso es que una estrategia que han implementado las plantas en el curso de la evolución es proteger de alguna manera esos tejidos mediante la deposición de estas sustancias que se manifiesta con esta coloración diferencial. Y a esa parte más oscura es la que le llamamos el duramen. Eso tiene un uso en la agricultura, ¿sí? Que es para la elaboración de postes de alambrados, ¿sí? Son los llamados cernos. Bueno, los cernos se hacen justamente con el duramen de troncos de eucaliptus. ¿Sí? Se remueve todo lo que es la lura y se utiliza la parte esa que es naturalmente más resistente para ese fin, ¿verdad? Bueno, en este esquema, entonces, el conjunto de alura y duramen es lo que conforma el xilema, que es la mayor parte. Y ese cascaroncito marrón que estamos viendo acá en esta troza es el conjunto del floema, el floema actualmente activo o activo al momento que se realizó el corte, y el ritidoma. Bueno, veamos otro ejemplo de de un elemento bastante común en nuestras vidas, sobre todo en esta época del año, como es una astilla de eucalipto, en este caso una astilla de Eucalyptus colorado o Eucalyptus tereticorni, ¿sí? Y veamos cómo podemos aplicar estos conocimientos que acabo de mencionarles sobre la estructura de un tallo leñoso a la estructura de lo que vemos aquí en esta astilla. Bueno, una de las primeras cosas que vemos en esta astilla es justamente la presencia de esa región más endurecida de la madera, más oscura, que es lo que llamamos el duramen, ¿sí? Vemos también una porción de leño un poco más claro, que es lo que llamamos la albura, ¿sí? Entonces, este conjunto es lo que conforma el xilema, ¿sí? Y luego vemos esta otra partecita, que es la que llamamos el floema más el ritidoma, ¿sí? Esto es lo que típicamente se denomina corteza, pero digamos es un término que no aplica desde el punto de vista botánico, ya que una planta que tiene un estado de desarrollo como el que vemos en este caso, ¿sí? Del árbol del cual se obtuvo esta astilla, ¿sí? Ya perdió la corteza hace muchísimo tiempo. Acuérdense que la corteza es esa región en el tallo que vemos en un tallo con crecimiento primario y que persiste un poco en los primeros estadios de desarrollo secundario, que es de origen del meristema fundamental y que está conformada por tejido parenquimático. Una vez que tenemos toda esa masa de tejido cilemático de naturaleza secundaria, eso ya se perdió hace mucho tiempo. Entonces, técnicamente, ese cascarón que tiene el árbol es el conjunto del floema actualmente activo y de la estructura compleja que denominamos ritidoma. Muy bien, veamos ahora un ejemplo de una gimnosperma, ¿sí? Como por ejemplo el caso de una troza de pino, ¿sí? Veamos con un poquito más de detalle esta troza de pino, ¿sí? Y vamos a ver que distinguimos una porción importante de xilema, ¿sí? Fíjense que se ven claramente demarcados los anillos de crecimiento, podemos ver el leño temprano de color claro, el leño tardío de un color un poco más oscuro, ¿sí? Aquí podemos distinguir un poquito de floema funcional, ¿sí? Inmediatamente por fuera del xilema. Y luego distinguimos un área importante de lo que llamamos ritidoma. Observen que se ven muy claramente diferenciadas las distintas capas de floemas viejos que fueron separadas por peridermis, conformando ese cascarón típico del pino, que en este caso se corresponde efectivamente con un ritidoma, ¿sí? Bueno, veamos ahora con un poquito más de detalle lo que es una de las funciones principales del tallo, que es el transporte de agua y minerales desde el suelo, ¿sí?
hacia las partes aéreas de la planta, ¿sí? En esta imagen tenemos representado un árbol, ¿sí? Y 3 cuadros a la derecha, ¿sí? El cuadro superior representa un corte anatómico de una hoja, donde en el centro se ve un vaso, ¿sí? En el medio vemos una serie de vasos en lo que sería la porción media del tallo. Y en el cuadro inferior vemos un segmento de un corte de raíz, donde está representado también un elemento de xilema, ¿sí? Un vaso ahí con elementos de la corteza de la raíz y los tricomas absorbentes. Entonces, en el tallo es en definitiva el encargado de transportar en masa, ¿sí? Una de las cosas que hace el tallo justamente es transportar en masa toda, digamos, el agua y minerales desde el suelo a la parte aérea. ¿Y cómo es que se genera esa energía para hacer que el agua fluya, ¿sí? A lo largo de toda esa serie de conductos, ¿sí? Bueno, ese es un transporte que se realiza por la vía apoplástica, es decir, por paredes celulares y por el contenido de las células muertas de los, en este caso, de los elementos de los vasos o de las traqueidas en el caso de las gimnospermas. Bueno, lo que ocurre, digamos, una cosa que tienen que recordar aquí es que las moléculas de agua entre sí están sujetas a 2 tipos principales de fuerza. Una es la propia fuerza de atracción entre ellas mismas, que son las fuerzas de cohesión, que son muy fuertes, y también las fuerzas de atracción de las paredes celulares al agua también, que son las fuerzas de adhesión. Eso hace que el agua tenga una tendencia a quedar adherida como a las paredes y a quedar unida entre sí como una masa continua de líquido. Entonces, en la medida de que a nivel de la parte aérea de la planta, en particular de las hojas, comienza a perderse agua, ¿sí? Por evaporación, ¿sí? Eso lleva a que para mantener de alguna manera la concentración de agua dentro de las células comienza como que a tirarse cada molécula, empieza a tirar de una molécula de agua que tiene inmediatamente al lado de sí. ¿Sí? Esa pérdida de agua en las partes aéreas disminuye lo que se denomina el potencial hídrico, ¿sí? Del agua, ¿sí? Y digamos, el agua fluye en el cuerpo de la planta de regiones de mayor potencial hídrico a regiones de menor potencial hídrico. Y eso es de alguna manera, entonces la evaporación del agua a nivel de las hojas lo que genera esa fuerza de succión, ¿sí? A través de la generación de un potencial hídrico negativo que es la que termina tirando de toda la columna de agua desde el suelo hacia las partes aéreas. Y eso se realiza justamente a través del tallo y eso ocurre en una vasta proporción de todo el recorrido por la vía apoplástica. ¿Sí? Entonces, repasemos, esto lo vieron en el primer teórico de tejidos, pero repasemos un poquito acá, recordemos un poco la naturaleza de las células que conforman el xilema, ¿sí? Que es el tejido que ocupa la mayor proporción dentro de lo que es un tallo leñoso, ¿sí? Acá tenemos las células parenquimáticas, tenemos las fibras que dan sostén, y dependiendo del grupo de plantas podemos tener o traqueidas o elementos de los vasos, ¿sí? Y acá es importante recordar un poco las características de cada uno de estos elementos, ¿sí? Las traqueidas, tanto traqueidas como elementos del vaso, son elementos celulares con paredes secundarias muertos a la madurez y sin contenido celular. La diferencia entre una traqueida y un elemento del vaso, recuerdan que la traqueida tiene los extremos no perforados, ¿sí? Mientras que los elementos del vaso tienen los extremos perforados, ¿sí? Eso quiere decir que para que el agua fluya de una traqueida a otra traqueida tiene que pasar a través de adelgazamientos de la pared secundaria, o sea, zonas de unión entre una célula y otra célula donde únicamente tengo las paredes primarias permeables al agua. En el caso de un angiosperma, donde lo que tenemos son elementos del vaso, debido a que los elementos del vaso tienen los extremos no perforados, ¿sí? Tienen los extremos perforados, el agua fluye libremente, no pasa a través de pared celular. Eso hace que el transporte de elemento del vaso a elemento del vaso sea mucho más eficiente que el transporte de traqueida a traqueida. Se suma a esto el hecho de que el calibre, es decir, el diámetro de los elementos de los vasos, generalmente es bastante superior al diámetro de las traqueidas, lo cual hace que haya menos rozamiento de agua, ¿sí? Con las paredes de las celulares. Entonces eso se traduce en un transporte bastante más eficiente.
digamos, no es que exista una columna absolutamente no interrumpida por paredes celulares en el caso de las angiospermas, ya que los elementos de los vasos se unen entre sí formando lo que se denominan vasos. Y los vasos son una suerte de trenes formados por los vagones, que son los elementos de los vasos. Los vagones intermedios, de alguna manera, sí, tienen ambos extremos perforados, pero lo que sería la locomotora del tren y el último vagón, que es el primer elemento del vaso y el último elemento del vaso, tienen el extremo no perforado. Entonces, si bien el agua puede fluir libremente por todo el interior del vaso, cuando llega al extremo del vaso tiene necesariamente que atravesar la pared celular a través de las puntuaciones, esos lugares donde la pared secundaria no se ha depositado. Entonces, el transporte entre vaso y vaso es igual que el transporte entre traqueida y traqueida, pero recuerden que las traqueidas son células individuales, los vasos son conjuntos de células, y en algunas plantas los vasos pueden medir metros de longitud. Por ejemplo, en algunos sauces se han medido longitudes de vaso de cerca de 2 a 3 metros de longitud, o sea que el agua puede circular por 2 a 3 metros sin atravesar ninguna pared celular. Entonces, es importante tener esto presente para visualizar algunas implicancias que tienen estas características fisiológicas de las plantas, que determinan de alguna manera dónde se distribuyen unos tipos de plantas u otros tipos de plantas. Si pensamos en uno de los biomas más importantes en la faz de la Tierra, que son los bosques boreales, ¿sí? Entonces lo conocido con el nombre de taiga, que ocupa todo lo que es una buena parte de Canadá, ¿sí? Y Alaska, y después toda la parte de Siberia en Rusia y en los países escandinavos. Ahí el grupo de plantas dominantes son las gimnospermas, ¿sí? Y eso no es una casualidad, ¿sí? La razón por que las gimnospermas dominan en ese tipo de ambiente es porque, si bien en ese tipo de ambiente existe una gran disponibilidad de agua, la mayor parte del año esa agua se encuentra no disponible porque está congelada, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la disponibilidad del agua, es casi como si fuera un desierto. Entonces, en esos lugares, la capacidad que tiene una planta de subsistir depende de qué tan bien pueda conservar la columna de agua. Y para conservar la columna de agua, digamos, el hecho de conservar la columna de agua se favorece si los elementos celulares son de menor calibre, porque va a haber más agua directamente conectada a las paredes celulares. Entonces va a ser como más mantenida por esas fuerzas de adhesión. Y al mismo tiempo, el hecho de que los elementos de conducción sean traqueidas implica que el agua no circula libremente por grandes distancias, sino que está todo como más controlado. Si nos movemos un poquito más hacia el Ecuador, nos encontramos con regiones donde, si bien en el invierno el suelo puede congelarse y por ende podemos no tener disponibilidad de agua, en el periodo de primavera y verano las condiciones ambientales permiten un buen desarrollo. Y ahí las plantas, digamos, podrían tener un uso bastante interesante de tener elementos de conducción más anchos. Entonces, ahí nos encontramos con plantas que se enfrentan a esta situación, la de tener la necesidad de tener un transporte eficiente de agua, pero el problema de cuando viene el invierno no van a tener disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué mecanismo encontraron estas plantas para resolver esa contradicción de alguna manera? De que en una parte del año necesitan elementos de conducción y en otra parte del año, al tener esos elementos de conducción muy eficientes como son los elementos de los vasos, se genera una suerte de desventaja. Bueno, lo que hacen las plantas en esa época del año es se liberan de los órganos a través de los cuales pierden el agua, que son las hojas. Y es por eso que tenemos en esa banda latitudinal, más hacia el Ecuador, una vez que dejamos los bosques boreales, los bosques caducifolios. Son bosques donde están compuestos mayormente por plantas que tienen como elementos de conducción a los elementos de los vasos, ¿sí? Pero que en el periodo desfavorable, ¿sí? Pierden, ¿sí? Se desprenden de las hojas, que son los órganos a partir de los cuales pierden el agua. Al no tener un órgano con el que pierde agua, por más que el agua no esté disponible en el suelo, la columna de agua se mantiene estática hasta que se reactiva el crecimiento en la siguiente estación. En el caso de los bosques tropicales, ¿sí?
Eh, Acá las condiciones ambientales son prácticamente uniformes a lo largo de todo el año, ¿sí? Y la mayoría de estas plantas tienen efectivamente como elemento de conducción los elementos que permiten el transporte más eficiente del agua, que son justamente los elementos de los vasos. Entonces, en este tipo de bosque dominan, al igual que en el caso de los bosques caducifolios, las angiospermas, que tienen como elemento de conducción, como decía, los elementos de los vasos. Bueno, otra de las funciones del tallo, ¿sí? Una función muy importante, es el transporte de los fotoasimilados. Esto es, los transportes de los azúcares producidos en la fotosíntesis. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se da este transporte? Bueno, este transporte se da un poco distinto de lo que ocurre el transporte del agua a través del xilema. En este ejemplo tenemos aquí representado un tubo criboso de floema en el cual aparecen como unos círculos verdes las moléculas de sacarosa. Esas moléculas de sacarosa, bueno, y tenemos también representado un elemento de conducción del xilema, o sea, un vaso. Bueno, esas moléculas de sacarosa son generadas en las células de parénquima de hoja, ¿sí? Que es lo que denominamos las fuentes de los polisacáridos, ¿verdad? Entonces, debido a una diferencia de concentración entre de los azúcares en las células de la fuente con respecto a las células de los tubos cribosos, las moléculas de sacarosa tienden a meterse dentro de las células del floema. Eso, al aumentar la concentración de azúcares en el floema, hace que la concentración de agua disminuya. Entonces, en un tema de mantener el balance, eso hace que comience a ingresar agua adentro de estos elementos de floema. Eso genera una presión positiva que hace que empiece a fluir agua desde la región de la fuente hasta las zonas de la fosa, que son los lugares de la planta que están necesitando esos azúcares. Entonces, de esa manera, por ese flujo por presión positiva, es que el tallo realiza el transporte de azúcares en la periferia del tallo a través del tejido del floema. ¿Sí? Luego, una vez que se llega a la fosa, por una diferencia de concentración de azúcares, los azúcares pasan del floema a las células que los necesitan, ¿sí? Y el agua, ¿sí? Vuelve a ser reciclada por el flujo de presión negativa que habíamos explicado antes, que se genera justamente por la evaporación del agua, ¿sí? Entonces, otra de las funciones, digamos, la otra función que presenta el tallo es justamente el sostén, ¿sí? Es el sostén de tanto las hojas como las flores y los frutos, ¿sí? Generar todo ese enorme red de máquinas de hacer fotosíntesis y de generar azúcares. Entonces, cuando observamos un tronco leñoso como el de este fresno aquí, ¿sí? Hay una parte de ese tallo leñoso con un importante desarrollo secundario, que es funcional para el transporte. Y esa parte es la parte periférica, ¿sí? Esa es la parte que realmente se encarga de realizar transporte, ¿sí? La mayor parte del volumen de un árbol es funcional para sostén, no para transporte, ¿sí? Y de hecho, de la parte funcional para el transporte, solo una porción muy ínfima es la que es biológicamente viva, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí de un plátano, vemos ese enorme sistema de ramas, ¿sí? Que son como que autoportantes o autosostenidas por esos tejidos que tiene el tallo. Y entonces las funciones principales que representa este sistema ramificado de tallos es dar sostén a esas hojas y las flores y los frutos, y encargarse de llevar a cabo el transporte tanto de agua y minerales desde el suelo hacia las hojas y de fotoasimilados de las hojas hacia las raíces.